Muy buenos días a todos. Le doy la gloria a Dios por esta familia de la fe y hoy especialmente a nuestro Padre Dios en el Día del Padre, porque por la sangre preciosa de Jesús nos hizo una familia, nos adoptó como hijos y hoy más que nunca tenemos que ser sensibles a la voz de Él, a lo que Él quiere decirnos. Eh, Vamos en esta mañana a ver un tema que se llama Practicando la Verdad. Quiero pedirle en este momento al Espíritu Santo que sea quien guíe mi corazón, mi mente y todo mi ser. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio de poder llevar tu palabra, Señor. En ese momento yo solamente te pido la dirección tuya, Señor, que seas tú, Padre de los cielos, iluminándome, Señor, dándome ese de nuevo para predicar tu palabra. Gracias porque hoy quieres que aprendamos a practicar tu verdad, Señor. Y por eso te pido, Señor, que dispongas nuestro corazón, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón a ti y para que tú nos enseñes hoy cómo es que debemos ser, oh Dios, prácticos en la vida espiritual. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes y aún por los que todavía no han podido congregarse. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para empezar, yo quiero empezar con dos versículos de motivación. Uno es Santiago 1:19 que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y Colosenses 3:23, que dice en la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si pusieron bien atención a estos dos versículos, si todos practicáramos estos dos consejos que nos da la palabra de Dios, seríamos personas menos conflictivas y más felices. En primer lugar, necesitamos aprender a escuchar, a estar más atentos y a abrir nuestro corazón. Y esto requiere de humildad, reconocer de que no todas las cosas las sabemos ni tenemos las respuestas a todo. Y cuando todo lo hagamos para el Señor, como Él dice, de corazón, entonces estaremos glorificándolo a Él con todas nuestras acciones, con todo lo que hagamos a diario. Entonces hoy les invito a que abran su mente y abran su corazón a lo que el Señor quiere hoy enseñarnos. Que nos enseñe a escuchar, como decía ahora el versículo, seamos prontos, ¿no? Para escuchar, rápidos, para escuchar, ágiles para escuchar, pero tardos para hablar, dice, y tardos para enojarnos, para irarnos. Bueno, Dios quiere que asimilemos con sencillez su palabra. Lo que más anhela es que nosotros la pongamos en práctica. Así podemos poner en práctica nuestra santidad obedeciendo su palabra. Entonces, la primera parte de este versículo que está en Santiago 1:19 nos dice claramente ahí, la primera parte: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y este versículo no se refiere solo a escuchar a otras personas. A veces nos falta mucho a aprender a escuchar, pero más que todo Dios lo quiere enfocar a escucharlo a Él, sino que también debemos ser prontos para oír la palabra de Dios. Después de que hemos sido engendrados por ella, dice la Biblia que todos nacimos y fuimos engendrados por la palabra viva. Se nos ha dado una nueva vida y una relación con Dios. Estamos, por lo tanto, llamados a crecer espiritualmente por su palabra viva, que es poderosa y que es más aguda, dice allí, y más cortante que una espada de dos filos. Yo quiero que recordemos este versículo en Hebreos 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, solamente la palabra de Dios puede llegar a lo más profundo del ser humano. Y discernir, dice, aún lo que tenemos en la mente y aún lo que nuestro corazón siente. Entonces la palabra de Dios por eso es viva, dice, y es eficaz y es poderosa. Ahora, por otra parte, como dice el apóstol Pablo, como hijos de Dios, nosotros
estamos habitados por su Santo Espíritu. O sea, nosotros tenemos dentro de nosotros la deidad. El Espíritu Santo vino a morar en cada persona que un día tomó la decisión de recibir a Cristo. Y por eso el Espíritu Santo es el más interesado en que nosotros aprendamos su palabra, que nosotros seamos enseñados en ella. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, como dice Primera de Corintios 2:13, dice, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si nosotros realmente queremos oír la voz de Dios, no es por las palabras de hombres, sino por la palabra dada por el Espíritu Santo. Solamente Él puede enseñarnos y llevarnos a toda la verdad. Recordemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nos dijo que una de las cosas que haría el Espíritu Santo sería llevarnos a eso. Así como dice en su palabra el versículo Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si queremos saber algo, solamente tenemos que ir a la palabra de Dios. Ese Espíritu de verdad nos va a guiar a la verdad. Todo está en la palabra de Dios. No hay nada que se haya salido de las manos de Dios. Si queremos consultarle al Señor sobre cualquier asunto de la vida, todo está en su palabra. Entonces, más que nunca tenemos que entender que tenemos a nuestro ayudador, el ayudador más grande para entender su palabra es el Espíritu Santo. Y mora en nosotros. Este creador del universo y redentor de todos nosotros quiere que usted y yo hablemos con Él todos los días, por medio de su Espíritu. Y por eso el primer consejo de Santiago es que seamos prontos para escuchar, que estemos alertas. Esto significa ser como prontos para escuchar, es estar alerta, estar atento, estar dispuesto para oír la voz de Dios. Y yo les pregunto en esta mañana, la primera pregunta que tenemos que hacernos, a veces estamos tan ocupados en intentar pensar qué le vamos a decir al Señor cuando entramos en oración, que no prestamos atención a lo que realmente Él quiere decirnos cada día. A veces hablamos demasiado y oímos poco. Y eso hace que nosotros no tengamos una excelente comunión con Dios. Eclesiastés 5:1 nos da un consejo muy, muy grande para que lo pongamos en práctica. Dice la palabra de Dios, cuando fueres a la casa de Dios, en otras palabras, cuando fueres a la presencia de Dios, dice allí, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Nos dice que nos acerquemos a su presencia para oír, más que para ofrecerle cosas o para pedirle, para que le escuchemos, para escuchar su voz. Como dice el versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Mire, acercarse a la presencia de Dios, a veces hay que ser prudentes y a veces el Señor quiere que nosotros entremos, como dice allí, tranquilos, reposados, no profieras palabras antes, deja que el Señor empiece a ministrar el corazón. La pregunta es, ¿últimamente estamos prestando atención a lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra? ¿O simplemente entra por un oído y sale por el otro? Dice el segundo consejo de Santiago 1:19, todo hombre sea tardo para hablar, tardo para hablar. Por una razón determinada, Dios nos dio dos oídos y una boca. Y es porque existe el peligro real de que hablemos demasiado. Y que más, cuando nosotros damos testimonio, cuando nosotros comunicamos la fe en Cristo, debemos ser cuidadosos, debemos ser prudentes y delicados. Y aprender a hablar para que lo que digamos,
todo lo que salga de nuestra boca esté respaldado con nuestra forma de vivir. Estas palabras que dicen tardo para hablar es como un llamado a una invitación a la reflexión antes de proferir las palabras, para que nuestras palabras pasen por el tamiz de la mente y se conviertan en palabras de bendición, de sabiduría antes de proferirlas. Isaías 54 nos dice lo siguiente en Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Cuando el Señor dice que nos ha dado lengua de sabios, es esa capacidad para nosotros poder transmitir lo que queremos decir de la mejor manera. Y es también una prohibición, básicamente, a tener un espíritu contencioso, o sea, a siempre hablar alegando, peleando, discutiendo, queriendo imponer nuestra voluntad o simplemente nuestro conocimiento, nuestra razón. Dios nos llama a ser prudentes. Y Proverbios 17 también nos habla acerca de esto. Del versículo 27 al versículo 28. Dice lo siguiente: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Siempre la palabra de Dios ha dicho que en las muchas palabras no falta el pecado. Pero el que piensa antes de hablar es prudente. Y sabio y entendido el que medita sus palabras antes de decirlas. Entonces mire que es un llamado a que nosotros aprendamos a hablar. Cuando nosotros compartimos de Cristo o cuando tenemos que enseñarle a alguien la palabra de Dios, tenemos que aprender a escuchar primero y luego proferir la palabra de Dios de la manera más sabia para poder ganar esa alma para el Señor. Pero si nosotros entramos en discusiones, en alegatos, perdemos. Y ahí ya queda infructuosa la palabra, realmente no sirve para nada. Y dice allí el otro consejo que da Santiago en el versículo 1:19 es, todo hombre sea, dice, tardo para airarse. Airarse es enojarse. En otras palabras, lentos para la ira. Es muy fácil con todo lo que está pasando en este tiempo, con todos los problemas que estamos viendo, perder fácilmente los estribos, o sea, enojarnos con facilidad y dejar de manifestar ese carácter afable, ese carácter manso, ese carácter apacible de Cristo. Y sobre todo enojarnos cuando nosotros luchamos con aquellas personas que están de pronto en desacuerdo con nosotros. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que nosotros debemos aprender a hablar y aprender a controlar nuestras emociones. Efesios 4:15 dice, nos hace un llamado, dice, no, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que sigamos la verdad en amor. Yo pienso que es el ingrediente más grande que debe haber en nuestro corazón para nosotros poder hablar. Todo lo que sale por nuestra boca viene de nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de amor, la verdad de Dios va a salir en amor. Pero si nuestro corazón está lleno de resentimientos, llenos de conflictos, de dudas, llenos de pronto de recelos, de pleitos, de disensiones, de amarguras, ¿qué palabras saldrán por nuestra boca, no? Palabras de pronto amargas que dañen la vida de las demás personas. El Señor nos manda a seguir su verdad en amor. Y es la manera de crecer en Cristo, en esa estatura de Cristo, en esa plenitud de Cristo, en ese carácter apacible, manso, hermoso de Cristo Jesús. Comportarnos de una manera indigna, con un temperamento de pronto incontrolable,
aleja a otros del Señor. Y lo más tremendo es que hace que duden del amor de Dios, que duden de que realmente nosotros tenemos dentro de nuestro corazón un Dios amoroso, un Dios que nos ama. En vez de ser de bendición, nos podemos llegar a convertir en piedras de tropiezo. Por eso Santiago es tan claro en el verso 1:20. Si vamos otra vez a Santiago 1:20, dice la palabra de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es pérdida de templanza, pérdida de dominio propio. Cuando nos dejamos caer en la ira, estamos perdiendo el dominio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos eso es porque estamos gobernándonos nosotros mismos con nuestro ego y dejamos que se pierda. La ira humana sencillamente no produce la vida justa que Dios quiere. Nuestro temperamento incontrolable daña nuestro testimonio y nosotros podemos perder a las personas que queremos ganar para Cristo. Cuando nosotros empezamos a discutir sobre nuestra fe o cuando empezamos a imponer nuestras cosas, nuestras razones. Recordemos que el temperamento afable de Jesús, del Señor Jesucristo, era característico cada vez que se acercaba a alguien, se acercaba con amor, con compasión. No seamos como los hijos del trueno. ¿Recuerdan quién eran los hijos del trueno? Juan y Jacobo, los dos hermanos. Eran iracundos. Juan y Jacobo, cuando las personas los rechazaron cerca de Samaria, simplemente le dijeron a Jesús que querían hacer llover fuego del cielo para que cayera sobre las personas. Y Jesús los reprende y les dice, así no es. Ese no es mi espíritu. Ese no es. Ese espíritu afable. Con eso no van a ganar a nadie. Y ellos tienen que aprender sobre el amor y aprender a tratar a las demás personas, aún así nos rechacen por ser creyentes, con amor. Mire, la cólera, el enojo es como a veces cuando se sale, es como un volcán que explota. Y cuando pasa rápido, no deja sino un desastre emocional y deja sentimientos amargos. ¿Cuántos hemos pasado por eso en un momento de rabia? Perdemos el control, dejamos de tener dominio propio y terminamos tristes porque en primer lugar dimos mal testimonio, en segundo lugar fracturamos las relaciones con alguien, con nuestros hermanos, fracturamos nuestra relación con las personas que de pronto queremos ganar. Entonces, el Señor a través de Santiago nos está diciendo, tu hombre sea tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra mi justicia. Ahora, el consejo de Santiago nos puede ayudar mucho. Si vemos de pronto el versículo que sigue, que es el 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El consejo de Santiago aquí es que desechemos toda inmundicia, es decir, despojarnos de toda impureza, de nuestra naturaleza carnal, palabras, actitudes, acciones, y despojémonos de toda abundancia de malicia, es decir, desechar toda forma de maldad, malos hábitos, malas palabras, orgullo, cosas hirientes, celos, todas esas cosas que hacen que nosotros dejemos de actuar en santidad. Ese despojarnos, ese desechar que nos pide ahí el apóstol, es una actitud de arrepentimiento para renovarnos espiritualmente, reconocer que nosotros realmente somos personas vulnerables porque somos humanos. Y en contraste con lo que dice en el versículo 21, en la siguiente parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dice ahí, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir es revestirnos de todo lo que viene de Cristo, de todo lo que Él nos da. Y en primer lugar, su palabra, para llevar una vida como a Él le agrada,
mansedumbre, con sabiduría. Entonces, recibir requiere de nuestra humildad primero, entender que necesito primero recibir de Dios para poder dar. Ahora, reconocemos que necesitamos de Cristo y de todas sus enseñanzas. Y cuando dice que salvar nuestras almas no se refiere a la salvación espiritual cuando recibimos a Cristo, se refiere a la sanidad que nosotros debemos recibir en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, ¿no? Que a veces nos llevan a pecar y a ser iracundos. El Señor quiere que nosotros nos sanemos de adentro hacia afuera. Es la única manera de nosotros poder entonces dar y dar de lo que Él nos da. Recibir es plantar. Y en esto nos vamos a centrar porque la prédica se llama Practicando la Verdad. Recibir es plantar dentro de nosotros la palabra del Señor. Es dejar que llegue a nuestro corazón, que el Espíritu Santo prepare ese corazón para que pueda echar raíces y producir fruto. Jeremías 31:33 nos dice acerca de esto. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones, pero a veces nosotros no le ponemos atención a la palabra de Dios. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que haré con mi iglesia. Dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Señor no quiere, o sea, que la palabra esté fuera de nosotros. Dice, la palabra debe ser inseparable del creyente. Debe ser parte del creyente. Es la única manera de que nosotros llevemos una vida ordenada por la sabiduría de Dios. No hay otra manera. No podemos recibir lo que Dios tiene en su palabra para nosotros si primero nosotros no nos despojamos, no nos desechamos de este viejo hombre, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de nosotros de pronto percibir las cosas. En el momento en que ya no es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, es lo que el Dios dice en su palabra. Recibir la palabra de Dios es el mejor preventivo contra los pecados de nuestra carne. Por eso no debemos apartarnos de ella. Cada uno de nosotros quiere oír la voz de su Padre. Hoy, más que nunca, el Día del Padre, queremos oír la voz de nuestro Padre. Especialmente esa voz de consuelo, esa voz de corrección. Y por eso, digámosle al Señor que nos haga prontos para escucharlo a Él, para oír siempre lo que Él quiere decirnos. Y el versículo 22 de Santiago es la culminación, básicamente. Es el pero que Santiago pone ahí y nos dice, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, hermanos, vivimos en un tiempo donde tenemos cientos de traducciones de la Biblia, porque los idiomas han ido evolucionando, han ido cambiando. Pero yo les digo una cosa, la mejor traducción de la Biblia para que otros la lean es la traducción de los hacedores. Se trata entonces de presentar vidas que lleven esa palabra a la práctica. Tu vida dice más que 1000 palabras. Y por eso a veces decimos que lo que los otros ven es lo que ellos a veces asimilan de Dios. La mejor traducción para aquellos que nos rodean es tu propia vida. En 2 Corintios 3, del 2 al 3, el apóstol Pablo también habla acerca de esto. Dice la palabra de Dios. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Qué hermosa descripción de lo que Pablo quiere decir aquí. O sea, nuestra vida es una carta abierta que otros pueden leer. Y está escrita por lo que el Espíritu del Dios vivo hace dentro de nosotros. Ya no en tablas de piedra como en el Antiguo Testamento, sino en nuestro corazón. Entonces, hoy más que nunca, el mundo no está leyendo de pronto como debería leer la Biblia, pero sí está leyendo la vida tuya y la vida mía. Todos los días la gente te observa, aún desde tu casa. Y piensa que muchas veces la gente no se ha convertido al lado tuyo es porque mira cosas que no están escritas, que no son de Dios, mira otras cosas. ¿Cómo así que es un siervo de Dios, es un hijo de Dios y actúa de esa manera? Mire, nosotros somos representantes, embajadores del Evangelio. Y el Evangelio debe ser algo vivido. Alguien expresó así algún día. Dice, el Evangelio escribe un capítulo cada día por las acciones que usted realiza y las palabras que usted expresa. Todos los días estamos escribiendo el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Jesús tuvo mucho éxito, ¿por qué? Porque él siempre respaldaba sus palabras con acciones que llevaban a la gente al arrepentimiento y acercarse a Dios. O sea, el Señor Jesucristo nunca dijo algo fuera de lugar y nunca, hizo cosas que hicieran que la gente se alejara de Dios. Antes los ponía a reflexionar, a entender, vivía delante de ellos. Todas sus acciones eran respaldadas por lo que él decía. Entonces, ¿somos testimonio vivo de ese amor de Dios? Pregúntate esto en esta mañana. Yo me lo he preguntado. ¿Soy testimonio vivo del amor de Dios? ¿Mi vida refleja eso? El versículo 22 tiene un verbo que es imperativo. Es un verbo, sed, dice, hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Es un elemento de la palabra que la hace diferente a cualquier libro que nosotros hayamos leído. La palabra de Dios demanda acción y eso requiere que pongamos entonces atención a ella. Cuando el Señor nos dice algo es porque Él quiere que lo hagamos. Entonces, como Jesús mismo lo expresó en Juan 7:17, ¿no? Dijo, el que quieras hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, Jesús no hacía nada que no estuviera de acuerdo con la voluntad de su Padre, no estuviera de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia es un mandamiento, por eso Él lo toma así. La palabra de Dios era un mandamiento, por eso Jesús hizo todo lo que su Padre le pedía. Y es un llamado para nosotros, en primer lugar, a creer en la palabra de Dios y en segundo lugar, a obedecerla. Porque no solamente es creer, es hacer. Como Jesús mismo lo expresó, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces debo conocer que esta doctrina es de Dios. ¿Quieres hacer lo que a Dios le agrada? Conoce la Biblia. Empieza a estudiar la Biblia. Involúcrate en los estudios bíblicos. No te quedes solamente con lo que recibes cada 8 días o cada vez que haces tu devocional. Dile al Señor que quiere disponerte a crecer. Y la única manera de crecer en nuestra fe y en todo es oyendo la palabra, escuchando la palabra, leyendo su palabra, meditando la palabra. Entonces es un llamado a que nosotros le pongamos más atención a la palabra de Dios. Hoy los oídos de muchas personas o del mundo entero están atentos a mucha publicidad, a muchos mensajes. Nosotros todos los días somos bombardeados por infinidad de comentarios, de información masiva a través de los medios, de las redes, de todo. O sea, usted abre su celular y en un momentico se le cargan cantidad de cosas. Las mentes de la gente están inundadas de mucha presión y demanda, porque esos mensajes también demandan. Pero qué tristeza que hay pocos oídos que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, que sí debería ser atendida porque la Biblia
Si es una presión intensa. ¿Usted quiere tener presión en su vida? Lea la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia le habla claro a usted y le habla la verdad. Y cuando le dice claramente que las personas van a morir en sus pecados si no se vuelven a Cristo. Eso es para mí, porque yo siendo cristiano tengo que predicar el Evangelio. Independientemente de todo el modernismo, humanismo y todo lo que está llenando de mentiras la mente de tantos jóvenes, de tantas personas en este mundo, el Evangelio debe ser compartido. Ahora, para que muchos tengan la oportunidad de ser salvos. Entonces, es la única palabra que es intensa en ese sentido. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque Él quiere que todas las personas lo conozcan. A esa intensidad sí tengo que hacerle caso y desechar un poquito tanta cosa que me llega de las redes sociales, de tanta comunicación masiva que hay y empezar a poner más atención a lo que Dios está hablando en su palabra. Mire, uno de los fracasos más grandes de la iglesia cristiana se encuentra precisamente en esta área. Debemos difundir la palabra de Dios de manera hiperactiva. No hay más solución a la vida de las personas que Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay salvación, dice la Biblia. Entonces, hermanos, la Biblia con cubierta de cuero que tenemos allí de pronto en nuestro escritorio necesita zapatos que la acompañen. Y esos zapatos son los tuyos y los zapatos míos. Si no está en cubierta de cuero, sino en el celular también. Ese celular necesita zapatos. Ahí está la Biblia para que tú salgas a compartir. La palabra entonces requiere acción. Por eso el Señor dice, sé hacedores de la palabra. Y no solamente oidores. Podemos oír mucho, pero si no hacemos, estamos haciendo la mitad. En tiempos de Jesús, muchos le preguntaron a él, ¿qué debían hacer para ser verdaderos creyentes? Y Jesús les dijo en Juan 6, del 28 al 29, lo siguiente. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Imagínense, la respuesta es creer y creer en Él, en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Él es la provisión de Dios para nosotros. Cuando dice sea hacedores de la palabra, es que Cristo es la palabra y esta debe vivir en nosotros. Sea hacedores de la palabra que es Cristo. O sea, sed como Él es. Esta es la intención de la palabra y es llevarnos a tener una experiencia que nos motive desde el interior, desde lo más profundo de nuestra vida, viviendo llenos del Espíritu Santo y pudiendo predicar y compartir lo que el Señor nos dice. Por eso la palabra implantada es Cristo. Cuando veíamos en el versículo 21, recibí con mansedumbre la palabra implantada, ya fue sembrada, ya fue plantada, ya fue totalmente colocada. Y el Señor lo dijo, en los postreros tiempos, mi palabra no estará en tablas de piedra, estará en el corazón de los creyentes. Allí es donde está. Entonces nuestra vida es vivir la palabra de Dios delante de los demás. Por eso Santiago nos amonesta y nos amonesta bien fuerte, diciendo no seamos tan solamente oidores. Es la exhortación a que no aceptemos simplemente superficialmente la verdad de Dios, sino profundizarla. ¿Para qué? Para hacerla práctica en la vida de nosotros, con una vida nueva, con una mente que se va renovando día a día, que nos lleva a la libertad en Cristo, viviendo en comunión con Él. Es más que escuchar con el oído físico, es escuchar con nuestro oído espiritual, es mantener nuestra mente dispuesta a entender y nuestra voluntad lista para someternos a los deseos de Dios. Eso es realmente escuchar bien, ser oidores que escuchen pronto, que presten atención. Ahora,
Para oír, el Señor siempre recalcó en esto cuando predicaba el Evangelio, cuando les llevaba enseñanzas a las personas. En Marcos 4:9 siempre repetía esto, ¿no? Dice, el que tiene oídos para oír, oiga, tenemos oídos para oír. Pero los oídos que Él más quiere que nosotros abramos son los oídos espirituales. ¿Por qué? Para que ni los afanes de este mundo, ni el engaño de las riquezas, ni las codicias, ni otras cosas, hagan que la palabra sea infructuosa. O sea, que esa palabra se ahogue, como dice Marcos 4:19, los afanes de ese siglo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran, dice, entran a nuestra vida y ahogan lo que ya tenemos, la palabra de Dios. Por eso le decía yo que habían dos personas, dos oidores, ¿no? Los que escuchan la palabra de Dios y los que escuchan las cosas del mundo. Hay dos maneras de oír. Nosotros podemos oír las cosas del mundo, pero primero nuestro deber es escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Para no dejar que esa palabra sea ahogada y se vuelva infructuosa y no demos fruto. Ahora, con estos consejos que hemos visto hoy en el libro de Santiago, Él nos quiere enseñar la realidad de una vida transformada, produciendo el buen fruto, el carácter de Jesús en la vida práctica. O sea, no es algo que tenemos que dejar para mañana, pasado mañana o cuando estemos en la eternidad. Es ahora, en el hoy, en el día a día, que yo debo experimentar esa plenitud en Cristo, empezar a experimentar y a dar de ese carácter de Jesús en mi día a día. Por eso requiere de creyentes comprometidos con las enseñanzas de Cristo. A la actitud de decir Santiago que solamente somos oidores, se le denomina autoengaño, él mismo lo dice allí, ¿no? Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bien decía el Señor que no hemos sido formados en la palabra para hacer después lo que nosotros queramos. Nosotros no hemos sido enseñados en la Biblia para hacer después lo que quisiéramos hacer nosotros por nuestra propia voluntad. Jesús lo dijo muy claro en Lucas 6, del 46 al 49. Vamos al Evangelio. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Contestes esa pregunta hoy de pronto. ¿Será que lo estamos haciendo diciéndole Señor, Señor, pero yo hago lo contrario a lo que dice mi Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí dice y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, oyó y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor es muy claro ahí en su palabra, ¿no? El que oyó e hizo. El Señor nos llama a que nosotros no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra, que pongamos en práctica la verdad. El énfasis está en la manera de tratar la palabra de Dios, porque ella nos dice todo lo que necesitamos saber, todo lo que tú necesitas entender está en la palabra de Dios. Nosotros debemos hacer la práctica de nuestras acciones cotidianas. Eso implica obedecerla. Es la manera de vivir una vida como Dios llama a que la vivamos. No es solamente escuchar, es importante escuchar, sino hacer lo que trae bendición a la vida de los creyentes. Hacer lo que el Señor nos dice. Cuando dice Él oyó e hizo, cuando oímos,
y hacemos, nuestra vida se fundamenta en algo fuerte. Cristo es nuestra roca. Y por más que vengan las calamidades, las enfermedades, las pestes, las pandemias, las guerras, los terremotos, lo que sea, cualquier cosa que venga sobre el mundo, si nosotros estamos fundamentados en Cristo, no vamos a caer. No vamos a caer porque Él es nuestra roca, nuestro fundamento. Con Él todo lo tenemos. Esta es entonces en esta mañana la exhortación. Y recordemos entonces lo que dice Santiago 1:19. Hermanos, seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos, para irarnos. Ahí donde estábamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Gracias, Padre amado, gracias por ese consejo, papá. Tú eres nuestro Padre, tú nos adoptaste, Señor. Tú nos hiciste tus hijos y tú quieres que aprendamos a oír la voz tuya, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Por eso en esta mañana permite, oh Dios, que esta palabra no quede vagando, Señor, sino que llene realmente nuestro corazón. Tenemos la preciosa palabra tuya, es el regalo más grande que podemos recibir, Señor, más maravilloso. Nos diste una guía para poder guiar cada día nuestras vidas, Señor. Que no seamos aquellos que marcan la Biblia, pero no se dejan marcar de ella. Muchos rayamos la Biblia por todo lado, pero a veces no dejamos que esa Biblia sea la que marque nuestro corazón. Danos mucha sabiduría, Dios. Danos un corazón dispuesto, un oído atento, Señor, un oído despierto, alerta para escuchar tus verdades, para poder, Señor, hacer lo que tú nos pides en nuestro diario vivir. Haznos prontos para oír tu voz, Señor, para entrar en tu presencia. Que entre con prudencia, sabiendo que tú es el que hablas a mi vida, Señor. Ser tardo para hablar, para proferir palabras, entrando a tu presencia, para poder escuchar la voz de tu Espíritu. Dándote la oportunidad de que ministres mi vida, Señor, de que me corrijas, de que me hables, de que me enseñes, de que me ilustres, de que abras mi entendimiento, Señor. Pero para eso requiero ser manso y humilde, reconocer que necesito de ti, reconocer que necesito de Cristo, que necesito llenarme de Cristo, de esa palabra viva que es Cristo, para poder tener ese espíritu apacible, para no enojarme, Señor, para no proferir palabras que no son sabias, que puedan dañar la vida de otras personas, sino para hablar la verdad tuya en amor, Señor. Por eso, Dios de los cielos, te pedimos en esta mañana que abra mi entendimiento para entender de que la ira mía no obra tu justicia, Señor. Que cuando yo dejo formar tu carácter en mí a través de tu palabra, Señor, seré como Cristo. Una carta abierta para que otros lean y vean el amor tuyo, Dios. Gracias, Señor, por esta mañana, por el privilegio de poder comunicar tu mensaje, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado hoy, Señor. Te pedimos también, Padre, como última cosa, por los diezmos y las ofrendas de la iglesia, Señor. Gracias porque hemos recibido tu provisión de amor todo este tiempo, Señor. Tú sabes, como ese Padre celestial, de qué tenemos necesidad. Y yo sé que has suplido, Señor, nuestras necesidades en todo lo que necesitamos, Señor. Pero así como has bendecido nuestra vida, Señor, haznos generosos. Porque Padre de los cielos es la única manera de alimentar tu casa, Señor.
de sostener tu obra. Yo te doy gracias en esta mañana. Toda bendición espiritual, derrámala sobre la vida de mis hermanos, sobre mi vida, Señor. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.